En este siguiente video, nosotras como estudiantes en la Universidad de Panamá de la Facultad de Economía, en licenciatura en Finanzas y Banca, daremos a conocer las investigaciones que realizamos sobre el caso del tema del Banco Baris. Como introducción tenemos el caso de la insólita quiebra del histórico banco de los hermanos Baring. Es uno de los más conocidos en el mundo financiero, debido a las grandes pérdidas que ocasionó Nick Leeson, empleado de la sucursal de Singapur del banco en 1995. Este debacle financiera que produjo millonarias pérdidas se originó principalmente por un inadecuado y poco ético manejo de la cartera de inversiones e instrumentos derivados del banco por parte de Leeson, así como por la falta de un control interno adecuado del banco para monitorear a sus empleados. La ambición y el exceso de confianza por un lado y la falta de ética por otro formaron parte del importante tal acontecimiento. Del Banco Barings fue fundada en 1762 por el holandés Johan Barings, quien había emigrado a Inglaterra. Barings formó parte de la historia del país. Incluso la reina de Inglaterra estaba entre sus clientes. El Banco Barings era una institución de Reino Unido con renombre a nivel mundial. En el 1989, Nick Leeson fue contratado por Barings, donde tuvo mucho éxito. Rápidamente lo ascendieron al Salón de las Transacciones de la Bolsa de Valores y lo renombraron gerente en Singapur, donde trabajó en el intercambio monetario internacional de Singapur. Leeson era un comerciante agresivo generado en ganancias espectaculares en comercios especulativos. En el 1993, sus ganancias contribuyeron casi al 10% de la ganancia total de Barings. Leeson cultivó una reputación de ser experto, de cometer pocos errores y poder trabajar con poca supervisión según sus jefes en Londres. En el 1980, Barings era considerado como uno de los modelos de gestión comercial en Europa. Su reconocimiento como la entidad financiera llegó a ser de tal de la administración que decidió expandir sus operaciones en Asia, el Pacífico y América Latina. Hasta antes de la quiebra en el 1995, Barings era el banco más antiguo de Inglaterra y uno de los bancos más antiguos del mundo, con una antigüedad de 233 años desde el 1762 hasta el 1995. Historia de Nick Leeson. Nicholas William Leeson nació el 25 de febrero de 1967 en Watford, Inglaterra, donde asistió a la escuela Painter. Es un comerciante de derivados que de manera fraudulenta realizó operaciones especulativas no autorizadas, causando especular colapsos del Banco Baring del Reino Unido, uno de los bancos de inversión más antiguos del país. Después de terminar la escuela en 1985, comenzó a trabajar como uno de los empleados en un banco privado Coles. Luego se mudó a Morgan Stanley en 1987 por 2 años, eventualmente terminando en Baring en 1989. En 1992 fue nombrado director general de una nueva operación en los mercados futuros en la nueva Bolsa Internacional Monetaria de Singapur. Baring había celebrado unos asientos en Siemens, que se encontraba inactivo. Fue activo cuando Leeson fue enviado de nuevo. Leeson fue enviado a Singapur después que se le negó una licencia en el corredor en el Reino Unido debido a un fraude a la aplicación. Los directivos de Baring no conocen de esta negativa cuando Leeson solicitó su licencia en Singapur. La caída del Banco Baring causó una crisis procedente dentro de la ciudad. Nuevos altos ejecutivos fueron acusados de haber manejado mal la situación en 1995 en marzo. El grupo holandés Inc. compró el banco, solo la empresa matriz. Fue la desaparición menos gloriosa de un banco fundado en el siglo XVIII
después de 223 años de existencia. La bancarrota de Barring tuvo un impacto mundial, afectando incluso a aquellos que no estaban en los círculos financieros. El público expresó su preocupación por el uso de sus productos y por la locura de los mercados financieros, donde los jóvenes, niños de oro de menos de 30 años, pueden causar la desaparición de las instituciones financieras, que sin embargo habían experimentado una docena de crisis durante 200. Causa de sus fracasos fueron especulaciones, intento de manipulación del mercado, ausencia de supervisión, registros alterados, malos manejos contables y obsesión. La cuenta 88.800 que utilizó Nick Leeson para cubrir las pérdidas. Puesto que Leeson empezaba a incurrir en pérdidas, necesitaba ocultarlas para poder sustentar su posición sin riesgo ante la matriz del banco. Para ello, debía mostrar que realmente realizaba las operaciones que le habían encomendado originalmente y no había adoptado un nuevo enfoque de inversiones. A fines de 1994, con una pérdida acumulada de 208 millones de euros, la caída de Nikkei 225 se hizo muy fuerte, y puesto que no podía comprar ya más futuros para cubrir la falta de fondos de tesorería, vendió opciones put. El cobro de la prima le permitió sostener la caída del índice japonés. Con la confianza a tope, pensó que con esta estrategia podía asegurar eventuales caídas de Nikkei. Consecuencias que trajo respecto al fraude financiero, en los cuales los empleados producen millonarias pérdidas por malas operaciones. Debido a la gran potestad de autoridad que se le otorgó a Nick Leeson, gerente general, provocó una pérdida de 8.270 millones de libras especulando contratos futuros en el mercado de Singapur. Leeson, gracias a las grandes oportunidades y logros personales a lo largo de su carrera, originó una ambición profunda que no supo manejar frente al Barings Bank, llegando a desviar su compromiso con la institución financiera por solo velar su beneficio propio, aprovechando la confianza del banco. La liquidez ofrecida en los contratos a futuros, como los malos préstamos e inversiones y la avaricia, fueron motivos suficientes para la ruina de esta institución. Además de otras consecuencias, fueron pérdida de 1.200 millones de dólares, 6 años de prisión para Nick Leeson, quiebra de Baring Brothers. Después de varios intentos de hallar un comprador, la empresa holandesa IK lo adquirió por 210 millones de pesetas, una cantidad simbólica comparada con las pérdidas de una entidad que llegó a ser banquera de la reina Isabel II de Inglaterra. Este es uno de los casos de fraude empresariales. La compañía Enron fue altamente perjudicada por malas prácticas contables, respaldada por su empresa auditora Arthur Andersen, la cual ocasionó que ésta se hundiera en crisis. 6 años de cárcel por defraudar a la bolsa de Singapur y 6 meses más por engañar, falsificando documentos a los auditores del Banco Barings. Esta es la sentencia dictada en Singapur contra Nick Leeson, el operador que acabó con el bicentenario Banco Británico de Negocios. Una vez sancionado su proceder, el juez Richard Magnus le reconvino diciendo: usted ha tenido una red de mentiras y ha usado de la confianza de sus patronos. El acusado, que ha colaborado con el fiscal, mostró su asombro por la dureza de la pena.
Sin embargo, la administración del banco facilitaba y recompensaba a Lipson por sus aparentes ganancias, pero lo que realmente pasaba es que Lipson, al tratar de manipular al mercado, apostaba cada vez más y más en el futuro, hasta que el punto de perderlo todo en la caída de los mercados financieros en Asia, cuando finalmente lo descubrieron y confesó. Su plan no salió bien. La bola de nieve fue haciéndose más y más grande, tanto que como quien lo hubiese apostado todo en un número de la ruleta del casino. Lipson apostó todo en el mercado de futuros y de Tokio y perdió. El terremoto de Kobe en 1995 se hizo que Japón repartiera su capital en el exterior y dio al tallo con la repartición de Japón Trade. Lipson engañaba al banco diciendo que invertía por otros cuando se trataba del dinero de la entidad, que tuvo sospechosas de que algo no andaba bien, tras repetidas inyecciones de dinero reclamadas por el Trade desde Singapur. Sin embargo, los controles internos de la casa de Barring no alcanzaron a ver magnitud de la tragedia que finalmente se materializó. Al comprobar que todo estaba perdido, Lipson y su mujer huyeron a Kuala Lumpur, donde el trader se enteró por los periódicos del desastre al ver el nombre del banco por el que trabajaba en la primera página, The Wall Street Journal, y pidió disculpas a la entidad a través de un fax. Daremos a conocer las siguientes recomendaciones. Primero, la auditoría interna o externa debe ser un factor vital y recurrente en los negocios, especialmente en los que involucren inversiones. Si bien existieron auditores en París, se debe prestar especial atención cuando alguien administra un departamento y también se desenvuelve en él, pues pueden existir indicios de fraude. La estructura organizacional de las empresas debe complementar supervisiones a todo personal, de tal manera que se puede mitigar los riesgos relacionados a manejos no éticos a las personas en la organización. Asimismo, esto tiene que permitir la fijación de límites al personal y hacerle un seguimiento cuidadoso. Siempre debe cuestionarse los resultados, aun si son favorables, puesto que es lo que presenta no necesariamente puede ajustarse a la realidad. Cuando se encuentren indicios de algunas irregularidades, se deben informar a investigar rápidamente. También recomendamos que vean la película del Gran Farol o Rock Trader. Como final del tema, concluimos los afectados de las acciones de Nick Lipson, que fueron en primer lugar los propietarios del Banco Baring, ya que las actividades de Lipson le habían generado enormes pérdidas y consecuencias, la quiebra y la compañía financiera. Además de la pérdida de reputación y de la confianza por parte del público, por otro lado, este colapso fue tan dramático que perjudicó también a sus empleados en todas las sedes del mundo. A pesar que Nick Lipson fue el principal responsable del colapso del Banco Baring, la responsabilidad también involucra el deficiente sistema de la auditoría interna y de gestión de riesgos del banco, al no controlar las acciones de sus empleados, permitiéndoles el que desempeñen cargos múltiples que debieron ser laborados por empleados distintos. Los clientes y la comunidad se vieron fuertemente afectados. Por último, concluimos que podemos recalcar uno de los factores que afectó al banco durante las investigaciones. La ocupaban a personas con poca experiencia, ponían personas con solo por tener un apellido que era reconocido, sin conocimiento del puesto de trabajo. Gracias.